Muy buenos días, ¿cómo estamos? Ok. Sonríe al que está a su lado. No le quiere sonreír. Sonríale, que se vea que está usted alegre. Ok, pues vamos a continuar, ¿verdad? Acuérdense que hemos llevado una serie durante estas semanas donde pues hemos estado hablando acerca de nuestra realidad en Cristo. Todo hijo de Dios necesita ser consciente de la realidad que tiene en Cristo, porque si nosotros no somos conscientes, pues no vamos a saber vivir conforme a la realidad que ya tenemos en Cristo. Recuerda, todo esto no es algo que nosotros estamos alcanzando por nosotros mismos, sino que cuando hablamos de la realidad en Cristo, hablamos de todo aquello que se alcanzó por la obra consumada de Cristo en la cruz del Calvario. También hablábamos acerca de que caminar en la realidad pues tiene que ver con un cambio de mentalidad. No podemos llegar al reino donde Jesucristo nos ha trasladado con la misma mentalidad. No podemos seguir operando, no podemos operar con la mentalidad con la cual vivíamos anteriormente. Por eso la Escritura dice que en cuanto a la pasada manera de vivir, que nos despojemos del viejo hombre. ¿Por qué? Porque ahora estamos viviendo una realidad en Cristo. Ahora estamos viviendo una vida conforme al Hijo de Dios. También hablábamos otra semana, ¿verdad? Estoy hablando 5 semanas atrás, Les estoy recordando lo de 5 semanas atrás. Y 3 semanas atrás hablábamos de que en nosotros se debe formar una mentalidad de reino. Y una mentalidad de reino es una mentalidad que se deja gobernar por Dios antes que gobernar a los demás. De hecho, nosotros no fuimos diseñados para gobernar a los hombres. Nosotros fuimos diseñados para ser gobernados por Dios y para vivir y para proyectar una vida conforme a la vida de Dios. Y ya que se nos formó una mentalidad de reino donde Dios gobierna nuestra vida, también debemos de operar en esa mentalidad de reino. Porque muchas veces tenemos la palabra como conceptos, ¿verdad? Lo tenemos en la mente, la conocemos, la citamos, la hablamos, le podemos compartir a la gente acerca de citas bíblicas, de principios divinos, acerca de lo que la Escritura le dice. Pero si tú no haces de esa palabra tu vida, pues terminas estando igual, nada más tienes información, pero no te sirve de nada tener la información, sino que tenemos que llevar todo esto a la práctica. Por eso decíamos de operando en una mentalidad de reino. Y cuando nosotros operamos en esa mentalidad, pues se hace en nosotros una cultura de reino. Una cultura donde Dios es el que gobierna, donde expresamos a Dios, expresamos la grandeza de Dios, manifestamos el para qué nos envió Él aquí en la tierra, conocemos para qué Él nos envió a la tierra. Y decíamos también semanas atrás que Dios ahora se expresa, se manifiesta a los hombres a través o por medio de la iglesia. Ahora la pregunta aquí es, ¿quién es la iglesia? Nada más Lore. A ver, ¿quién es la iglesia? Amén. La iglesia somos todos aquellos que conformamos el cuerpo de Cristo. La iglesia son todos aquellos que han sido añadidos a la vida de Cristo. La iglesia son todos aquellos que han recibido a Cristo como Señor y Salvador. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es la expresión de Dios aquí en la tierra. A la iglesia se le encomendó una tarea y cada uno de nosotros como parte de la iglesia, pues somos parte de esa tarea. Porque muchas veces nos han compartido un evangelio donde como si nosotros fuéramos Dios y Dios tiene que hacer todo lo que nosotros le pedimos. En algún momento yo creo que se nos compartió así, ¿verdad? Acércate a Dios y todos tus problemas se te van a acabar. Acércate a Dios y Él te va a solucionar todo. Acércate a Dios y tu vida va a cambiar. Sí, sí es cierto. Todo eso es cierto, pero
nosotros tenemos que alinearnos a un diseño divino. Y primeramente tenemos que ser conscientes de quiénes somos, para qué estamos aquí en la tierra. Pero algo que no se nos debe de olvidar de ninguna manera es que Él es Dios. Cuando se habla de Dios, cuando tú escuchas la palabra Dios, ¿qué viene a tu mente? Un ser poderoso, un ser todopoderoso, creador, omnipresente. Me están dando todos los atributos de Dios, ¿está bien? ¿Sí? O sea, si Él es Dios, es lo máximo. O sea, no hay palabras para definirlo, porque realmente en nuestra humanidad no podemos definir a Dios. No podemos, porque es tan grande, es tan perfecto, que no cabe en nosotros, no lo podemos expresar. Pero sí tenemos destellos de lo que Él es. O sea, sí conocemos parte. En otras palabras, Él es lo máximo. No hay nadie más que Él. No hay nada ni nadie más que Él. Todo, con eso se define Dios. Todo habita en Dios. Antes decíamos, no, es que Dios habita en el universo, y el universo es tan grande. Pero no es así, sino que todo el universo, las galaxias, todo lo que se conoce, lo que se ve, lo que no se ve, habita en Dios. Dios es tan grande y Él es Dios. Nosotros estamos en esta tierra como enviados de Dios a una misión. Por eso es que nosotros necesitamos conocer cuál es la función de la iglesia. La iglesia fue establecida por el rey en la tierra para expresar, extender la vida, cultura y principios del reino. La iglesia ha existido siempre en el corazón del Padre, pero la iglesia fue establecida cuando Jesucristo vino a la tierra. Cuando Él resucitó, Él estableció la iglesia aquí en la tierra. Él estableció su reino, y con ese reino Él estableció su iglesia, para que su iglesia fuese la manifestación de Él aquí en la tierra, para que su iglesia expresara y extendiera la vida y la cultura del reino de los cielos, para que la iglesia expresara los principios del reino de los cielos aquí en la tierra. Ahora, iglesia, ¿es eso una responsabilidad? Es una responsabilidad bien grande la que cada uno de nosotros, como parte de la iglesia, tenemos. Nosotros como iglesia no deberíamos de andarnos con tonterías, sino que, entendiendo esto, necesitaríamos andar y conocer esta verdad y servir al Rey que nos colocó en esta tierra para cumplir un propósito. La iglesia es el agente promotor del reino de Dios aquí en la tierra. La gente va a conocer el reino, la gente va a conocer el gobierno de Dios a través de ti. Dile a tu lado, la gente, dile a tu lado, dile, la gente va a conocer a Dios a través de tu vida. Ahora, ¿sí es cierto? ¿Sí eres una persona que está dando testimonio de la verdad? Porque eso es a lo que hemos sido llamados, a dar testimonio de la verdad. Mira, ser religioso es bien fácil. Ser religioso, haces rituales y todo dentro de 4 paredes y rituales, liturgias y todo lo que tú quieras, lo haces. Y eso es una apariencia nada más. Pero realmente a lo que nos ha llamado Dios es a que lo expresemos a Él en todos los lugares donde nosotros tenemos acceso, o todos los lugares donde nosotros tenemos influencia. Mateo 28, versículo 18 al 20, cita de la siguiente manera: Jesús se acercó y dijo a sus discípulos: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen
a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado, y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Podemos notar que a la iglesia se le comisionó el evangelismo como tarea. En esta porción que acabamos de leer, a la iglesia se le comisionó el evangelismo como tarea, que compartir. ¿Qué es el evangelio? ¿Qué es el evangelismo? ¿Qué es el evangelio? Cuando hablamos de evangelio, ¿qué es lo que tú estás compartiendo? Buenas noticias. El evangelio son buenas noticias. Entonces, ¿ustedes creen que el mundo, como sistema de pensamiento, necesite buenas noticias? Sí lo necesita, el mundo necesita buenas noticias. ¿Y quiénes son los portadores de esas buenas noticias? Nosotros. ¿Y sí andamos dando las buenas noticias? Porque ¿cómo es que nosotros vamos a compartir las buenas noticias? Por nuestros actos, por nuestra forma de ser. Mira, hay un dicho mexicano que dice que al nopal solamente se le acercan cuando tiene tunas, ¿sí? Sí, al nopal solamente se le acerca a la gente cuando tiene tunas. ¿Por qué? Porque esperan el fruto. Ahora, a los hijos de Dios se nos va a acercar la gente, nos va a preguntar la gente cuando damos fruto. Pero si no das un fruto, si dicen, pero si somos iguales, vivimos igual, el mismo desorden, todo eso, ¿ustedes creen que alguien se nos va a acercar, nos va a preguntar? Porque la Escritura dice que nosotros debemos de presentar defensa ante todo aquel que nos demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Pero si tú no estás dando razón de la esperanza que hay en ti, entonces ¿quién se te va a acercar? Nadie. ¿Sí te das cuenta la tarea tan importante que tenemos como iglesia? O sea, ¿sí te das cuenta que como cuerpo de Cristo, como iglesia, es importante que atendamos la palabra que estamos recibiendo? Repito, podemos notar que a la iglesia se le comisionó el evangelismo como tarea y el discipulado como estrategia. Cada vez de que tú estás en una reunión como esta, estás siendo discipulado. Se te está discipulando, se te está enseñando cómo vivir, cómo conducirte como un ciudadano del reino de los cielos. Por eso cuando Jesucristo comenzó su ministerio, cuando Jesús comenzó su ministerio aquí en la tierra, Él dijo lo siguiente: y nosotros también debemos de dar esas buenas noticias a todos. Fíjate lo que dijo en Lucas 4, 18 al 19, dijo así: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a pregonar el año del favor del Señor. Él comenzó su ministerio así. Pero ¿sabes qué? Esto mismo nos lo delegó a nosotros. Entonces, ahora, ¿el Espíritu del Señor está sobre ti? ¿Sí o no? Está en ti. ¿Sí? Está en ti. El Espíritu del Señor ahora está en ti. ¿Y para qué está en ti? ¿Para qué te ha ungido Dios con el Espíritu Santo? ¿Para qué te ha llenado Dios con el Espíritu Santo? Para anunciar buenas nuevas a los pobres. Cuando la Escritura habla de los pobres, no está hablando de los que les falta economía. Cuando la Escritura habla de los pobres, está hablando de aquellos que no tienen una vida espiritual. Por lo tanto, tú fuiste diseñado para dar buena noticia a los que no tienen una vida espiritual, a los que tienen carencias espirituales. Tú eres un espíritu, ¿sí? Dios te ha dado esa capacidad de que estés unido al Espíritu de Dios para que tú puedas traer a una vida espiritual a todos aquellos que están en tu entorno. Me ha ungido para proclamar libertad a los cautivos. Hay gente que está atada, pero tú tienes la manera de desatarlos de tantas cosas en las que se han metido, porque al tener una vida espiritual, tú tienes una vida superior y puedes llevar a esta gente a que viva esa vida que Dios te ha impartido
a ti. Dice, y dar vista a los ciegos. Acuérdense que Él nos sacó de la potestad de las tinieblas. Las tinieblas es obscuridad. Pero hay tanta gente en este tiempo que está ciega y no puede ver, y tú eres esa luz que los va a llevar a ver la realidad de Dios aquí en esta tierra. Y a pregonar el año del favor del Señor. Nosotros vivimos en el año del favor del Señor. El Señor nos ha favorecido a nosotros en Cristo Jesús. ¿Recuerdan que hace algunas semanas hablábamos de que somos bendecidos? ¿Sí? Somos bendecidos para caminar en su propósito. La iglesia es la representante del reino de Dios. Eso lo tenemos que tener bien entendido. Tú, como parte de la iglesia, eres representante del reino de Dios aquí en la tierra. ¿Es responsabilidad? Sí, es una responsabilidad muy grande. Dice, la iglesia no existe para desarrollar un programa político, social, económico o religioso. Muchos se confunden, ¿verdad? Y dicen, no, es que buscan la iglesia nada más para su beneficio, ¿verdad? Para sacar algún provecho. Pero la iglesia no existe para desarrollar un programa político, un programa social o económico o religioso. La iglesia existe para cumplir el propósito eterno de Dios. Ahora, cuando digo que la iglesia no existe para la política, para lo social, lo económico, lo religioso, no quiero decir que como ciudadanos no nos podamos involucrar con una mentalidad correcta, con una vida ejemplar, con una vida que dé buen testimonio. Sí nos podemos involucrar, pero no querer sacar provecho de la iglesia para nuestros propios fines. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque la iglesia existe para cumplir el propósito eterno de Dios. ¿Cuál es el propósito eterno de Dios? El propósito eterno es la voluntad amorosa del Padre de darse a conocer a través de la iglesia, que es su cuerpo. Entonces, la iglesia es la que va a manifestar, va a expresar a Dios aquí en la tierra. La iglesia es el cuerpo legal y oficial con el que Jesucristo cuenta para extender y expresar su reino. La única autorizada para expresar, extender y manifestar el reino de Dios es la iglesia. No hay nadie más que esté autorizado. Entonces, tú como parte de la iglesia estás autorizado para expresar. Es más, no solamente estás autorizado, tienes todo para hacerlo. Lo único que tienes que hacer es querer. El papel de la iglesia es retornar hacia la cabeza, que es Cristo Jesús. Se trata de traer de nuevo bajo la autoridad de Jesucristo la comunión con Dios, vivir bajo autoridad y obediencia para restaurar la imagen de Dios en el hombre. Entonces la iglesia está manifestando a Dios para que el mundo como sistema pueda conocer a Dios, pueda vivir bajo la autoridad de Dios, pueda vivir en obediencia a Dios y la imagen de Dios sea restaurada en el hombre. Recordemos que cuando Dios creó, en el principio, cuando Dios creó al hombre, dice que lo creó a imagen y semejanza de Dios. Pero todo esto en los estragos de la caída se perdió, y lo que está ahora en la labor de la iglesia es precisamente eso: devolver la imagen y semejanza al mundo. Efesios 1:22 al 23 dice así: y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La iglesia debe dar testimonio e influir sobre cada área de las sociedades de las naciones. Fíjense la responsabilidad que tenemos como iglesia.
de influir en cada área de las sociedades en todas las naciones. No solamente con la gente con la que interactúa, sino que todo esto va a niveles más altos, pero tenemos que empezar por nosotros mismos, tenemos que empezar con los que tenemos en nuestro entorno. Y fíjate lo que dice la Escritura en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 8. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y serán mis testigos, y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los últimos lugares más lejanos de la tierra. Entonces, la iglesia fue comisionada para hablar del Señor hasta los últimos lugares de la tierra. Ahora, la iglesia también es un agente de reforma social. La identidad y funcionalidad de la iglesia dependen de su grado de conocimiento del reino basado en las Escrituras. ¿Se dan cuenta por qué es importante que la iglesia conozca las Escrituras? Porque ¿qué hay en las Escrituras? La verdad, la vida, el diseño, el plan, el propósito. Todo lo que Dios tiene para la iglesia está codificado en las Escrituras. Por eso es que la iglesia necesita tener conocimiento de las Escrituras. Juan 8, 31 al 32 cita así: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Fíjense, aquí está el primer paso. El primer paso es creer en él. Y ese paso es el más sencillo, ¿verdad? Bueno, hablo del más sencillo, no tan sencillo, pero es el más sencillo porque lo único que tienes que hacer es creer en él. Hay mucha gente que no cree en él, pero para que crea en él, nosotros debemos de dar un buen testimonio, dar un fruto. Pero bueno, vamos, creer en él. Este es el paso en el que la mayoría llega. Cree en él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Ya habían creído en él, no hay mucho problema. Dice: si vosotros permaneciereis en mi palabra, ahí es otro grado más alto, permanecer en su palabra. Dice: seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces, aquel que permanece en la palabra se vuelve discípulo. Dice, y fíjate, ¿y qué pasa con el discípulo? Dice: y conoceráis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Recuerdan cuando en la Escritura el Señor habla acerca de la parábola de la semilla? Él le narra la parábola de la semilla a todo el pueblo, a todos. Y les comienza a decir: el sembrador fue a sembrar. Y parte de la semilla cayó en buena tierra, parte de la semilla cayó entre espinos, parte de la semilla cayó en tierra pedregoso, y ahí los dejó. Se fueron los discípulos y le preguntaron: Señor, explícanos la parábola. Fíjense, los discípulos le fueron a decir: explícanos la parábola. Y el Señor contestó: a ustedes les puedo mostrar los misterios del reino, pero a ellos no. Entonces, a los discípulos, a los que permanecen en la palabra, se les revelan los misterios del reino. Porque el reino, o sea, nosotros muchas veces no valoramos el reino en el cual nos ha colocado Dios, pero el reino es muy importante. Y el reino, dentro del reino hay códigos que no cualquiera puede descifrar. Y hablo de que no cualquiera, no porque como hijos de Dios no lo podamos. Como hijos de Dios todos tenemos acceso a esos códigos, pero no cualquiera, porque imagínate que alguien usa los códigos de reino que son para nosotros, para los hijos, y los toma como un principio
y nosotros, y empieza a vivir de una manera distinta, porque se puede tomar los códigos como un principio. Hay empresas que hacen donaciones, que dan, que ayudan, y ese es un principio de reino, y ellos lo toman, lo hacen y les funciona. Y a nosotros, que esos códigos son para nosotros como hijos de Dios, ¿verdad? Andamos perdidos. ¿Por qué? Porque no entendemos el para qué estamos aquí en esta tierra. Dice: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad trae libertad. En serio, cuando tú volteas atrás y dices: híjole, ¿cómo es posible que yo vivía atado a tantas cosas y siempre tuve la palabra ahí, pero jamás la pude ver? ¿Por qué? Porque no vivíamos como discípulos, porque solamente oíamos, pero nada más. Pero cuando tú empiezas a atender la palabra, te comienzas comienzas a vivir como un discípulo, y la verdad comienza a traer libertad a tu vida. En la medida que la iglesia está sometida al gobierno divino, puede decirse que es el instrumento legal para expresar y extender el reino de Dios. O sea, tú eres el instrumento legal, pero en la medida que te sujetas al gobierno divino, hay una mayor expresión de él en tu vida. Cada creyente tiene la responsabilidad de trabajar con Dios para servir como agente de cambio durante su existencia terrenal. No importa cuántos años vayas a vivir, fíjate, no es necesario vivir tanto, porque si tú analizas la vida de Jesús, ¿cuántos años vivió? 33 años aproximadamente. ¿Qué logró en 33 años? Ahora, tú puedes vivir el tiempo que Dios te dé, ¿verdad? Porque pues Dios te dio un tiempo para vivir, pero en ese tiempo que Dios te ha dado, tú tienes que optimizar todos los recursos para que puedas ser un agente de cambio en esta generación. Esa es tu responsabilidad, trabajar con Dios para servir como un agente de cambio durante tu existencia terrenal. ¿Cuánta gente estás influenciando? ¿Cuánta gente está conociendo a Dios? ¿Cuánta gente se está conectando con lo eterno a través del testimonio que tú estás dando, a través de la vida que tú estás manifestando? Ya he citado esta parte, Hechos 13:36, pero ¿cómo la escritura habla acerca de David? Dice: porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Pero lo importante es esto, que cuando nosotros seamos mandados a llamar por Dios, que se puede decir: sirvió a su generación. Que la gente pueda decir: sirvió a su generación. Fue una persona que sirvió, fue una persona que conectó con lo eterno a los demás. O que digan lo contrario. Pero no importa lo que diga la gente, lo que importa es que Dios, imagínate cómo Dios permitió que se plasmara esto acerca de David, que sirvió a su generación y murió. Usted no puede decir que no puede servir a Dios de alguna manera, pues fue diseñado para caminar en su propósito. Hay gente que dice: es que yo no sé de qué manera voy a servir a Dios. Da fruto, exprésalo a Él. Ni siquiera tienes que ir a compartir. Fíjate, la verdad yo admiro a esa gente que sale y toca puerta por puerta y anda compartiendo la palabra de Dios. Porque hay gente grosera que les cierra la puerta, que no les abre, que tantas cosas, ¿no?
Y ni siquiera Dios nos está diciendo que vayamos a hacer eso. Bueno, a ti no te está diciendo que vayas y hagas eso. Solamente que des buen testimonio. Da un testimonio correcto. Como joven, como madre, como padre, como esposo, como esposa, como abuelo, como abuela, como ciudadano, como hijo de Dios, da un buen testimonio. No se te pide mucho. Porque el testimonio de las personas arrastra. Fuimos diseñados para caminar en su propósito. Y el propósito está por encima de todo. Es más, el propósito nos blinda a nosotros y nos aleja de meternos en problemas en los cuales nosotros como hijos de Dios no deberíamos andar. La iglesia es la portadora del mensaje del reino. Eso es algo muy importante que tenemos que entender. La iglesia es la portadora del mensaje del reino. Pero a veces como iglesia, y eso sucede en otros lados, aquí no sucede, pero como iglesia a veces la gente, no, mira, vas allá, no, ni vayas. Si vieras a fulano o a sutano. O sea, la iglesia es la portadora del mensaje del reino. Y que seamos lo contrario, que nosotros mismos le estemos diciendo a la gente, ni vengan. ¿Para qué vienen? O sea, si te das cuenta la importancia, y yo quiero que analicemos cada uno nuestras vidas, y porque a veces estamos pensando en, esto lo está diciendo seguro el pastor por fulano. No lo estoy diciendo por fulano, lo estoy diciendo por ti. O sea, realmente es así. Cada vez de que tú escuches la palabra, tómala para ti. O sea, ¿en qué áreas estás fallando como un hijo de Dios? ¿En qué áreas no estás cumpliendo aquello para lo cual tú fuiste llamado? Es importante, porque fuimos llamados a dar testimonio de la verdad. Yo creo fielmente en dar testimonio de la verdad. Si se dan cuenta, generalmente es bueno dar testimonio frente a los demás, pero muchas veces en vez de dar testimonio damos un tristemonio, ¿verdad? Y queremos dar lástima delante de los demás. Tú no fuiste diseñado para dar lástima, tú fuiste diseñado para dar testimonio de la verdad, para dar testimonio de lo que Dios ha hecho y está haciendo en tu vida. Porque si vienes a dar testimonio de lo que fuiste, todo el mundo sabe lo que fuiste. O sea, realmente, no, es que yo, hermanos, sí, todo, hasta los que no se congregan saben lo que fuiste. Pero Dios lo que nos ha llamado es al ahora, en Cristo, porque tú eres portador del mensaje del reino. La iglesia es la portadora del mensaje de reconciliación con Dios. La iglesia fue llamada a reconciliar a los hombres con Dios. La iglesia fue llamada a reconciliar al mundo con Dios. Cuando hablo del mundo, estoy hablando de la mentalidad contraria a Dios. La iglesia fue llamada a que el mundo pueda conocer a Dios a través de su vida, de sus hechos. Juan 3:17 cita así: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Entonces nosotros vamos a conectar al mundo con Dios, con Jesucristo, para que el mundo pueda ser salvo. Su mensaje es que el Padre quiere reconciliar a toda la creación con Cristo. La verdadera transformación no se produce por apariencias, sino en la raíz de las cosas, o más específicamente en el producto final, en otras palabras, en el fruto. La Escritura, específicamente Jesús dijo lo siguiente, Mateo 7:20 al 21:
Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y cuando está hablando aquí de que no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, no está hablando de salvación, porque salvos somos. Está hablando del gobierno de Dios. Está hablando que no todo aquel que se sienta en una iglesia se somete al gobierno de Dios. Y no es porque no pueda, es porque no quiere. Porque así es. Porque Dios nos ha dado todo para que nosotros nos sometamos, nos sujetemos al gobierno de Dios. Fuimos creados para hacer la voluntad del que nos envió y debemos tener una mentalidad de enviados. O sea, en tu mente debe estar: fui enviado por Dios. Fui creado desde antes de la fundación del mundo para este tiempo, para este momento, para esta generación, para esta familia, para esta población, para este lugar. Dios me envió a mí. Y no nos conformemos, porque muchas veces decimos: no, pues ya, mira, ya mi familia se congrega, mis hijos se congregan. Ay. No debemos ser conformistas. El apóstol Pablo en la carta a los Filipenses expresaba lo siguiente. Filipenses 3, 12 al 14 dice así: no es que ya lo haya conseguido todo o que sea ya perfecto. Sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien, una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante. Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. El apóstol Pablo, y si comparamos a Pablo con cualquier persona de cualquier generación, el apóstol Pablo nos lleva mucha carrera. Y él mismo dice: no es que yo haya alcanzado ya aquello para lo cual Cristo me alcanzó a mí. Ahora yo te pregunto a ti: ¿tú crees que ya alcanzaste todo aquello para lo cual Dios te alcanzó a ti? Yo he entendido algo en mi vida, que a mí Dios me alcanzó para grandes cosas. Y en alguna ocasión una persona me dijo: es que íbamos en un avión y me dice: es que a lo mejor yo tengo miedo porque nos vamos a morir. Digo: pues a mí, yo sé que Dios me alcanzó para grandes cosas y todavía no se han hecho las grandes cosas, entonces yo todavía no me puedo morir. Bueno, yo por lo menos definí de esa manera, ¿no? Si yo sé que Dios me llamó para grandes cosas y todavía yo no veo las grandes cosas a las que me ha llamado, entonces yo digo, yo todavía no me voy a morir, ¿sí? Entonces, si Dios te alcanzó para grandes cosas, ¿tú crees que si Dios es tan grande, te alcanzó para lo que has alcanzado hasta este momento? ¿Tú crees que eso? Yo creo que no. Yo no creo. O sea, yo sé que todavía hay cosas grandes dentro del propósito eterno de Dios que tú tienes que cumplir y necesitas cumplirlas. Te voy a decir algo: no te puedes morir hasta que cumplas aquello para lo cual Dios te llamó. No te puedes morir. Dile a tu lado: tú no te puedes morir sin alcanzar aquello para lo cual Dios te alcanzó. Hermanos, yo mismo no pienso que yo mismo haya logrado ya. Más bien, dice, una cosa hago, olvidando lo que queda atrás. O sea, tus logros de ayer ya fueron tus logros. Hay cosas más grandes, ¿eh? O sea, porque muchas veces decimos: no, es que yo ya alcancé esto. ¿Se recuerdan que en la escritura hay una persona que dice que llenó sus graneros? Dice: agrandaré mis graneros, y ahora sí me acostaré. Y le dice: pues estás mal. No se trata de eso. Tus logros de ayer ya fueron logros y por lo tanto hay más metas, hay más cosas que alcanzar, hay niveles más altos a los cuales Dios te quiere llevar en Cristo.
Y también hay cosas personales a las cuales Dios quiere que tú las logres también. ¿Por qué? Porque Dios no está peleado con nosotros. Mientras tú camines dentro de su propósito eterno, hay cosas personales y hay cosas que se van complementando a todo aquello a lo que Dios te ha llamado. La iglesia tiene una función apostólica en el reino. Y lo apostólico tiene que ver con enviado, ¿verdad? Porque a veces escuchamos apostólico y wow. Lo apostólico tiene que ver con enviado. Fuiste enviado por Dios a esta tierra. La iglesia fue enviada para formar hombres y comunidades maduras en la fe. Efesios 4, versículo del 10 al 15 cita así: el que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que sea conforme a la plena estatura de Cristo. Así, ya no seremos niños zarandeados por olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia de los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. La iglesia fue creada para formar hombres y comunidades maduras en la fe. Y vemos cómo Dios ha puesto dentro de la iglesia hombres para que capaciten a los hijos de Dios para la obra del ministerio. Esa es la función de la iglesia. Esa es la función que tenemos nosotros como iglesia. Y esto es el plan, esto es el propósito de Dios. La tarea que se tiene es evangelización. Vamos a evangelizar, vamos a dar las buenas noticias, que es anunciar al mundo el evangelio del reino de Dios y dar testimonio entre los hombres de la vida nueva que el reino de los cielos establece para educar y capacitar en la fe a los que ingresan al reino. Por eso en una porción de la escritura les dice, debiendo ya ser maestros, porque llega un momento en el que nosotros tenemos que tomar la función de maestros para enseñar a los nuevos que están ingresando al reino de Dios. Porque hay gente que está ingresando al reino de Dios. ¿Y quién les va a enseñar? El pastor, ¿verdad? No, cada uno de nosotros somos los que modelamos el reino de Dios. Escuche esto. El testimonio de los hijos es el medio fundamental para proclamar el evangelio. La evangelización exige verdaderos testigos, porque eso es lo que exige el evangelismo, testigos. Gente que dé testimonio. Gente, ¿qué es un testigo? ¿O quién es un testigo? ¿Cómo podemos decir que alguien es testigo? Alguien que vio, alguien que estuvo presente. A ver, abogado, díganos, ¿qué es un testigo? Alguien que presenció los hechos. Entonces, ¿qué es lo que nos está pidiendo? Que el evangelio exige testigos, alguien que presencie los hechos, alguien que diga, esta vida en Cristo es real, no son puras apariencias, yo lo estoy viviendo, yo doy testimonio de lo que Dios está haciendo en mi vida. Porque es bien fácil decir, no, a mi pastor Dios lo sanó, el matrimonio de mis pastores Dios lo sanó, ¿y el tuyo?
O sea, tú das testimonio de lo tuyo. O sea, precisamente eso es lo que impacta del evangelio, el testimonio, que tú estás presenciando los hechos. Tú no vas a dar testimonio de al lado, tú vas a dar testimonio tuyo. Porque estás presenciando lo que Dios está haciendo en tu vida. Jesús, te voy a volver a repetir, el testimonio de los hijos es el medio fundamental para proclamar el evangelio. La evangelización exige verdaderos testigos. Jesús no formó filósofos, sino discípulos o testigos. Jesús no formó una orden de gente muy elocuente, ¿verdad? Muy entendida y que reflexionaban en las profundidades de Dios, ¿no? La grandeza de Dios, no. Sino que Él mostró la grandeza de Dios. Él daba testimonio, Él decía, lo que he oído de mi Padre es lo que yo vengo y les comunico. Así como veo hacer a mi Padre, así estoy haciendo yo. Eso era lo que Jesús hacía. Porque si ustedes se dan cuenta, cuando Jesús se perdió a la edad de 12 años, dice la Escritura, que se sentó en el templo con los principales sacerdotes y empezaron a debatir en la Escritura. Es más, terminó enseñándoles. ¿Qué quiere decir? Que los judíos tenían muchísimo conocimiento acerca de las Escrituras. De hecho, cuando iban a nacer Jesús, Herodes mandó a llamar a los sacerdotes y les dijo, a ver, chequen en las Escrituras dónde va a nacer el rey de los judíos. Porque ya habían venido los sabios de Oriente. Y ellos checaron y dijeron, en Belén de Judea. O sea, ellos supieron dónde iba a nacer el Salvador. Ellos sabían todo, ellos esperaban, ellos tenían conocimiento, mantuvieron la esperanza de que iban a recibir un Salvador, pero no entendieron cómo iba a ser el Salvador, porque ellos pensaron que el Salvador iba a venir a desbaratar a todo el imperio romano, pero no fue de esa manera, porque lo que vino a desbaratar el Salvador fue el sistema de pensamiento del mundo, un sistema de pensamiento religioso. Eso es lo que vino a desbaratar el reino de Dios, ¿sí? Primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículos del 1 al 5, y en esta porción de la Escritura el apóstol Pablo les está diciendo, yo no fui con palabras humanas a hablarles, sino fui a mostrarles a Dios bajo el poder del Espíritu Santo. Fíjense lo que dice, yo mismo, hermanos, cuando fui a anunciarles el testimonio de Dios, no lo hice con gran elocuencia y sabiduría. Me propuse más bien, estando entre ustedes, no saber de cosa alguna excepto de Jesucristo y de este crucificado. Es más, me presenté ante ustedes con tanta debilidad que temblaba de miedo. No les hablé ni les prediqué con palabras sabias y elocuentes, sino en demostración del poder del Espíritu, para que la fe de ustedes no dependiera de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. El apóstol Pablo, en otra de sus cartas, él les dice, si hay alguien que pueda jactarse de algo, si soy yo. Dice, judío, de la tribu de Benjamín, ¿sí? Circuncidado al 8º día, fariseo de fariseos, y empezó a mostrar todas sus credenciales, quién era él. Dice, pero todo esto lo tengo por basura, con tal de alcanzar a Cristo. Y lo que estaba diciendo es que él, cuando compartió el evangelio, no dependió de su sabiduría, de su elocuencia, de todo lo que conoció en el judaísmo, sino que dependió totalmente de Dios. El apóstol dependió de Dios más que de la sabiduría humana y de la demanda de Dios a la iglesia.
Él o Dios lo que nos está demandando a nosotros como iglesia es que podamos depender más de Dios que de la sabiduría humana. Y muchas veces nos hacemos dependientes, ¿verdad?, de lo que ya sabemos, de lo que ya logramos, de lo que ya alcanzamos, y nos sentimos cómodos en eso. Pero el apóstol Pablo se despojó de todo eso para que Dios gobernara su vida totalmente. Iglesia, fuimos llamados a manifestar la vida del reino. Esa es nuestra función aquí en la tierra, y no nos podemos morir hasta que cumplamos cada uno de nosotros esa función. En conclusión, la iglesia tiene una responsabilidad total con el ser humano como criatura de Dios, a quien Dios se ha propuesto reconciliar consigo por medio de Cristo y liberarlo del pecado y de la muerte. Esa es nuestra responsabilidad, que todos aquellos a los cuales podamos alcanzar sean alcanzados para Dios y puedan conocer la vida, puedan ser libres del pecado y libres de la muerte, para que juntamente con nosotros reinen en vida. Amén. Amén. Oramos. Padre eterno, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos has considerado como tu cuerpo, como tu iglesia, Señor, dentro de tu reino. Gracias, Señor, porque sabemos, Señor, que tú nos has puesto como iglesia, como representantes tuyos aquí en esta tierra, Señor. Igualmente sabemos que somos el agente de reforma social que tú usas, Señor, para que la gente pueda conocerte, Señor. Somos portadores de ese mensaje de reino, ese mensaje de verdad, Señor. Gracias, Padre, porque nos has enviado a esta tierra para compartir tu grandeza. Te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y a todos aquellos que nos ven a través de las redes sociales, les invitamos, compartan este mensaje para que más gente pueda conectarse con esta verdad y pueda vivir conforme a la voluntad del Padre. Nos vemos a la próxima.